Capítulo 17. Adaptaciones cardíacas al ejercicio. L. Serratosa Fernández y A. Fernández Vaquero. Introducción. El intento de explicar la elevada capacidad de rendimiento de los deportistas de resistencia, así como de esclarecer las causas de muerte súbita en deportistas jóvenes y establecer valores de referencia que nos permitan diferenciar entre lo fisiológico y lo patológico, son algunas de las razones fundamentales que justifican el gran interés existente por el estudio de las adaptaciones del corazón humano al entrenamiento. Ya en el siglo XVII, Giovanni Lanzisi, padre de la cardiología, hizo referencia a la importancia del corazón durante el ejercicio. A finales del siglo XIX, tanto Henschen, mediante la percusión en el pecho de un grupo de esquiadores de fondo, como algunos otros autores, hacen referencia al mayor tamaño del corazón de los deportistas. Para ambos, este hallazgo suponía una adaptación beneficiosa que permitiera realizar un mayor esfuerzo durante un tiempo más prolongado. Sin embargo, desde entonces y durante la primera mitad del siglo XX, muchos médicos pensaban que el deporte era perjudicial para el corazón y que presumiblemente podría acortar la esperanza de vida de los deportistas. Entre ellos, cabe destacar al cardiólogo alemán Benecke, que tras estudiar a un grupo de deportistas adolescentes, concluyó que el crecimiento del ventrículo izquierdo, entre paréntesis BI, era desproporcionado al diámetro de la aorta ascendente. Además, el hecho de que en aquellos días la cardiomegalia relacionada con valvulopatía reumática fuera un hallazgo frecuente dio argumentos a un gran número de médicos para que la cardiomegalia del deportista continuara siendo considerada como un signo adverso. La dificultad para discriminar las distintas cavidades cardíacas y diferenciar la hipertrofia fisiológica de la patología mediante técnicas radiológicas influyó para que la alerta sobre el corazón del deportista se mantuviera durante años. Pero ya desde principios del siglo XX y sobre todo a partir de los años 50, el gran desarrollo de las técnicas diagnósticas, abro paréntesis, desde la fonocardiografía hasta la resonancia magnética nuclear de nuestros días, pasando por rayos X, el electrocardiograma y la electrocardiografía, cierro paréntesis, permitió que el corazón del deportista comenzara a ser aceptado como un órgano más adecuado, mejor desarrollado y que funcionaría de manera más eficiente que el del individuo no entrenado. Consideraciones fisiológicas. Durante la actividad física, el sistema cardiovascular tiene que adaptarse para mantener un aporte de oxígeno adecuado al aumento de la demanda metabólica de la musculatura en activo. Los factores que determinan y contribuyen a ese aumento en el consumo de oxígeno, entre paréntesis VO2, son tanto centrales como periféricos y se expresan en la ecuación de Fick. VO2 igual, abro paréntesis, gasto cardíaco, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, diferencia arteriovenosa de oxígeno, cierro paréntesis. Al incremento en el consumo de oxígeno de los músculos en activo, el corazón debe, por tanto, contribuir con un aumento del gasto cardíaco, entre paréntesis GC, que será de mayor o menor medida según el tipo de intensidad del ejercicio. En actividades con predominio del trabajo muscular de tipo dinámico y una demanda energética de tipo aeróbico, el gasto cardíaco puede pasar desde los 5 litros minutos del reposo hasta los 25, e incluso más de 40 litros por minuto en ciertos deportistas y a intensidades máximas de ejercicio. Ello es posible gracias a un incremento tanto de la frecuencia cardíaca, entre paréntesis FC,
como el volumen sistólico, entre paréntesis, VS. En este tipo de especialidades deportivas, abro paréntesis, carrera de resistencia, natación, ciclismo, etcétera, cierro paréntesis, el sistema cardiovascular debe mantener un gasto cardíaco elevado durante un tiempo prolongado, que va desde varios minutos hasta horas. Y es el entrenamiento continuado mediante este tipo de ejercicio de resistencia el que induce unas adaptaciones morfológicas y funcionales más relevantes, tanto sobre el corazón, abro paréntesis, adaptación central, cierro paréntesis, como sobre la capacidad del lecho vascular para acoger la mayor cantidad de sangre circulante, abro paréntesis, adaptación periférica, además del tipo de intensidad, duración del ejercicio y años de entrenamiento, existen una serie de factores constitucionales, abro paréntesis, superficie corporal, sexo, edad y otros factores genéticos, cierro paréntesis, que también determinarán la forma y el grado de las adaptaciones. Adaptación central. Las adaptaciones centrales que en su conjunto caracterizan al llamado síndrome del corazón del deportista consisten fundamentalmente en disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen de las cavidades cardíacas y del grosor de los espesores parietales, aumento del volumen latido, mejora de la perfusión miocárdica. Estas adaptaciones se manifiestan en una serie de hallazgos clínicos característicos que es preciso conocer, no solo para evitar que se identifiquen como propias de un corazón enfermo, sino también para distinguirlas de aquellas patologías que, como la miocardiopatía hipertrófica, se encuentran entre las principales causas de muerte súbita en el deporte. La bradicardia sinusal, abro paréntesis, frecuencia cardíaca menor que 60 latidos por minuto en reposo, generalmente asociada a un pulso irregular, abro paréntesis, arritmia sinusal, y amplio por el aumento en el volumen sistólico. Será el primer hallazgo que encontraremos con mayor frecuencia en la exploración física del deportista de resistencia, aunque ya a partir de la segunda semana de un entrenamiento de resistencia puede apreciarse una moderada disminución de la frecuencia cardíaca, entre paréntesis FC, cierro paréntesis. El típico cuadro de la bradicardia más marcada y consistente del deportista de fondo requiere más tiempo y nivel de entrenamiento. En deportistas de fondo es frecuente encontrar una bradicardia sinusal de 45 a 50 latidos por minuto y más raro de menos de 40 latidos por minuto con ritmos de escape sustitutivos del sinusal. La menor frecuencia cardíaca de los individuos entrenados también se hace evidente durante el ejercicio, cuando la comparación se realiza a intensidades submáximas iguales, dando por tanto más tiempo al llenado diastólico y contribuyendo de esta forma al mayor volumen sistólico del corazón entrenado. En cuanto a los mecanismos responsables de la bradicardia, todas las hipótesis apuntan en primer lugar a un cambio en la regulación por parte del sistema nervioso autónomo, consistente en un aumento absoluto o relativo del tono vagal con relación al tono simpático, una disminución de la propia frecuencia cardíaca intrínseca del corazón, mecanismos nerviosos periféricos a través de una variación en la sensibilidad de los varorreceptores y por último al inevitable condicionamiento genético. En la palpación precordial se puede comprobar el desplazamiento lateral del latido de la punta como signo de mayor crecimiento del ventrículo izquierdo. En la auscultación es frecuente encontrar el típico soplo sistólico eyectivo del grado 1-2/6, abro paréntesis, 50-80% de deportistas, cierro paréntesis, producido por la mayor turbulencia que produce en la salida del ventrículo un volumen sistólico aumentado y un tercer ruido producido por la mayor rapidez con que se produce el llenado ventricular precoz.
En el electrocardiograma, además de las alteraciones del ritmo, abro paréntesis, bradicardia y arritmia sinusal, cierro paréntesis, características, el deporte presenta otras también relacionadas con las adaptaciones morfológicas y funcionales del corazón entrenado, y de forma específica con ese mayor predominio vagal, ya que se demuestra que disminuyen con el desentrenamiento y desaparecen al inicio del ejercicio. Abro paréntesis, figura 17.1, cierro paréntesis. Electrocardiograma de 12 derivaciones perteneciente a un atleta de carrera de larga distancia, abro paréntesis, 32 años, cierro paréntesis, en el que se aprecian algunas de las características típicas del ecocardiograma del deportista: bradicardia sinusal, trastorno de la conducción intraventricular inespecífico, abro paréntesis, QRS mellado en BI, cierro paréntesis, mayor voltaje del QRS, repolarización precoz, ondas T, altas y picudas en V3, V4 y V5. Las alteraciones de la conducción aparecen como expresión del enlentecimiento o retraso que se produce en todos los tiempos de conducción. También son frecuentes las alteraciones de la repolarización en forma de elevación del segmento ST y del punto J, ondas T altas y picudas en precordiales, y con cierta frecuencia inversión de la onda T de morfología asimétrica en las caras anterior e inferior. Además, no es infrecuente encontrar un voltaje aumentado del QRS en las derivaciones precordiales, signo en el que se han basado los numerosos criterios propuestos para el diagnóstico electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda, entre paréntesis HBI. Sin embargo, se ha comprobado que los criterios electrocardiográficos basados en el voltaje del QRS son muy poco sensibles para detectar la hipertrofia ventricular izquierda y presentan un bajo grado de correlación con los hallazgos anatómicos derivados de técnicas de imagen como la ecocardiografía. El aumento en el volumen de las cavidades y en los espesores parietales del corazón entrenado es con seguridad el fenómeno más determinante en el aumento del gasto cardíaco en el deportista de resistencia. En un trabajo de hace ya casi un siglo, pero de obligada mención, Henschen fue capaz de intuir algunas de las características del corazón del deportista de fondo: agrandamiento armónico de todas las cavidades, mejora de la función cardíaca y correlación entre el grado de cardiomegalia y la capacidad funcional cardiovascular. Las técnicas radiológicas fueron las primeras que permitieron medir el tamaño del corazón del deportista, y su continuo perfeccionamiento ha permitido que desde los primeros años de nuestro siglo hayamos podido pasar de la simple constatación de la existencia de cardiomegalia a una valoración cuantitativa del fenómeno a partir de distintas medidas de la silueta cardíaca. Abro paréntesis, diámetros longitudinal, transversal y profundidad, cierro paréntesis, realizadas en las radiografías anteroposterior y lateral del tórax. Cuando existe agrandamiento del corazón, la radiografía del tórax mostrará un aumento del tamaño global de la silueta cardíaca y un aumento en la vascularización pulmonar en campos superiores, probablemente relacionado con el mayor gasto cardíaco durante el ejercicio. Abro paréntesis, figura 17.2, cierro paréntesis. Figura 17.2. Dos radiografías de tórax en las que se aprecia la diferencia de tamaño entre las siluetas cardíacas de un sujeto sedentario, entre paréntesis A, y un ciclista, entre paréntesis B. Pero debido a su escasa resolución y a que no permite discriminar entre las distintas partes del corazón,
la radiología no permite diferenciar entre lo fisiológico y lo patológico. Una imprecisión adicional reside en que, a menos que se realicen con control electrocardiográfico, el corazón puede aparecer en sístole o en diástole. Estas desventajas, unidas al progreso de la técnica, han hecho que actualmente la radiología haya sido reemplazada por técnicas de imagen de un poder diagnóstico muy superior, como la ecocardiografía y la resonancia magnética nuclear, entre paréntesis RM. La ecocardiografía ha sido desde su aparición la técnica que posiblemente más ha influido en la mejora en el conocimiento de las características del corazón entrenado. El gran número de estudios ecocardiográficos realizados en los últimos 30 años ha permitido confirmar las tesis ya postuladas por Kenshin a finales del siglo pasado, de que la cardiomegalia se produce dentro de un proceso de remodelación global, a costa del aumento del tamaño de todas las cavidades cardíacas. Abro paréntesis, figura 17.3, cierro paréntesis. Figura 17.3. Imagen ecocardiográfica 2D obtenida desde una proyección de 4 cámaras apical de un deportista de élite de una especialidad de alto componente dinámico. Abro paréntesis, carrera de larga distancia. Cierro paréntesis. La mayor parte de sus estudios ecocardiográficos realizados en los últimos 30 años parece coincidir en que son los deportes de resistencia, abro paréntesis, ciclismo, carrera de larga distancia, triatlón, remo y boxeo, cierro paréntesis, los que producen un mayor aumento en las dimensiones de las cavidades cardíacas y en el grosor de las paredes. Si bien en el caso de los espesores de pared, los límites de normalidad clínica para población no deportista solo se ven superados de forma excepcional. Abro paréntesis. Figura 17.4, cierro paréntesis. Figura 17.4. Distribución de frecuencias del espesor del septo interventricular, milímetros, en 1231 deportistas varones. Solo 5, el 0,41%, deportistas varones, todos ellos pertenecientes a especialidades de alto componente dinámico, presentaron valores superiores al límite de 12 milímetros. Cuando nos fijamos en el tamaño de las cavidades, existe un porcentaje nada despreciable de los deportistas, abro paréntesis, hasta más de un 20%, cierro paréntesis, que presentan grados extremos de dilatación ventricular, siempre producto de una adaptación fisiológica al entrenamiento intenso y continuado en esas especialidades de alto componente dinámico y predominio aeróbico. Abro paréntesis, Avergel 2004, Pelicia 1999, Serratosa 1998, White 2004, cierro paréntesis. Abro paréntesis, figura 17.5, cierro paréntesis. Figura 17.5. Distribución de frecuencias del DD del VI en milímetros en 1231 deportistas varones. Las barras oscuras indican los porcentajes de deportistas con un DD menor a 54 mililitros. Hasta un 21.8% presentaron un DD del VI superior a 60 mililitros, 81%, pertenecientes a especialidades de alto componente dinámico. De cualquier forma, también es preciso reconocer que hasta el momento se desconocen con certeza las consecuencias a largo plazo y el significado clínico de estos grados extremos de remodelación del corazón del deportista. Abro paréntesis, Pelicia 2002, cierro paréntesis.